Hola, me da mucho gusto estar con ustedes en esta tercera sesión de nuestro módulo 19. El día de hoy vamos a revisar las actividades de la semana 3. En la primera actividad nos piden estudiar el movimiento oscilatorio y en la segunda las ondas electromagnéticas. Vamos entonces con la primera actividad. Nos piden que ingresemos a una software de animación para que nosotros veamos cómo se comportan las ondas en una cuerda. En la descripción de este video estará la liga para que ustedes accedan a esta página y puedan hacer el experimento que se pide realizar. Tenemos varias cosas que podemos modificar aquí en esta página de animación. Vamos a ver qué le podemos hacer. Vamos a darle clic aquí donde dice reglas y nos aparecen dos reglas, una horizontal y una vertical. Alineamos la regla horizontal para que esté alineada con la cuerda y la vertical vamos a alinear el número 1 con la cuerda. También vamos a dar clic en cronómetro, este es el cronómetro. En el video correspondiente a cómo se usa esta animación nos pueden dar más detalles para que aprendamos a usarlo si es que tenemos problemas. Tengo varias cosas que puedo modificar aquí. Puedo modificar la amplitud, la frecuencia, la amortiguación, que no vamos a cambiar nosotros, y la tensión. Con estas características de nuestra animación podemos darle diferentes propiedades a nuestra onda. Vamos a llenar la siguiente tabla, que es la que nos piden en la actividad. Nos dicen que realicemos 12 mediciones con 3 diferentes frecuencias, frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, con diferentes tensiones entre baja y alta. También vamos a hacer esa variación y vamos a dar dos amplitudes, a 0.5 y a 1. Esto que estamos realizando aquí no es lo que se pide en la actividad. En la actividad ustedes deberían de dar las actividades, las amplitudes que ahí se están solicitando. Quiere decir que los datos que aquí vamos a obtener no serán los mismos que ustedes tengan. Ya que tenemos nuestra tabla, ya que llenamos los tiempos, esta es la parte que vamos a llenar nosotros. Todo lo demás se llena automáticamente una vez que capturamos esta información. La velocidad y la amplitud no se capturan, ellas se actualizan conforme vamos capturando los tiempos. Ya que tengamos nuestra tabla, nos hacen la primera pregunta. ¿La velocidad de la onda depende de la frecuencia? ¿Cómo podemos contestar esta pregunta a partir de los datos que tenemos? Esto es lo que se hace en los experimentos reales de física. Nosotros tenemos una onda, le provocamos diferentes variaciones a su amplitud, a su tensión, a su frecuencia, medimos el tiempo. Con esta información podemos encontrar la velocidad y la longitud de la onda. En este caso, para contestar la pregunta si la velocidad de la onda depende de la frecuencia, pues debo de observar para diferentes frecuencias cómo cambia la velocidad. Y aquí está lo que debemos de analizar. Por ejemplo, miren, nos vamos a la primera medición que me dice que tengo una frecuencia 1. La voy a comparar con la quinta medición que tengo una frecuencia 2. Y también la comparación la voy a hacer con la medición 9 que tengo una frecuencia 3. Voy a ver cómo influye la frecuencia en la velocidad de la onda. Observo que tengo tensión baja, amplitud 0.5, tensión baja, amplitud 0.5, tensión baja, amplitud 0.5. Quiere decir que las demás propiedades se deben permanecer constantes o ser las mismas para que yo pueda hacer el comparativo de cómo influye la frecuencia en la velocidad. ¿Sí? Si yo hago un comparativo con otra medición donde no se tengan las mismas características para la tensión y para la amplitud, pues la comparación no es correcta.
Si revisamos, la velocidad en el primer caso es 1.2, en el segundo caso 1.3, prácticamente la misma, y en el tercer caso 0.9. Podríamos decir que a partir de este análisis la velocidad no se ve afectada por el cambio de frecuencia. Podríamos decir, bueno, si hay un cambio, aquí es 0.2, aquí es 0.3 y aquí es 0.9. En datos experimentales, esos pueden ser errores de medición. Tal vez cuando yo medí, pues me tardé un poquito más, un poquito menos en hacer la medición y por eso puedo tener ese error. Estoy cambiando de una frecuencia 1 a una de 3, quiere decir que estoy aumentando 3 veces la frecuencia y no hay una diferencia notable en la velocidad. Yo estaría tentado a decir aquí que no, pero todavía podría yo analizar los demás datos. Puedo analizar, por ejemplo, la medición 2, compararla con la medición 6, con la medición 10, para ver qué ocurre y poder estar más seguro si esto realmente es un no. Vamos al siguiente caso. Me piden en el inciso B que compare, que diga, mejor dicho, si la velocidad depende de la tensión. Vamos a ver si depende de la tensión. Voy a comparar aquí. En la primera medición tengo tensión baja con frecuencia 1, amplitud 0.5. En la tercera medición tengo frecuencia 1, pero ahora es tensión alta con la misma amplitud. Si yo hago las comparaciones, veo que aquí tengo 1.2 para la velocidad y 1.0. Pues no hay gran diferencia, podría yo estar tentado a decir que no depende de la velocidad de la tensión. Pero mínimo necesito revisar un caso más. Vamos a revisar, voy a hacer el comparativo de la medición 5 con la medición 7. Aquí tengo tensión baja, tensión alta y todos los demás datos son los mismos, misma frecuencia, misma amplitud. Aquí veo que tengo 1.3 contra 5.9. Aquí sí hay un cambio notable, estoy pasando de 1.3 a 1.9. Yo podría estar tentado a pensar que la velocidad sí depende, sí depende. Vamos a hacer un último análisis. Voy a comparar la medición 10 con la medición 12. Aquí tengo baja, la voy a comparar con alta. Todos los demás datos son los mismos. Tengo 1.2 contra 5.9. Un cambio notable. Entonces, ya con más seguridad puedo decir que sí depende. ¿Sí? La velocidad sí depende de la tensión. Bueno, esto es lo que queremos que hagan en las diferentes preguntas que todavía nos faltan por contestar, que hagan un análisis comparativo de las mediciones, pero vean cómo se compara. Debo de fijarme en la variable que estoy considerando. Por ejemplo, ahorita dice, la velocidad de la onda depende de la amplitud. Entonces yo lo que quiero ver es cómo afecta la amplitud. Ya vi cómo afecta la frecuencia, cómo afecta la tensión y ahora voy a revisar cómo afecta la amplitud. Voy a comparar diferentes amplitudes y voy a ver cómo cambia la velocidad para decir si sí o si no. Depende. ¿Qué pasa si mis datos no son concluyentes? Por ejemplo, que comparando dos datos me diga que sí, comparando otros dos datos me diga que no. Si yo veo que no es concluyente, así lo voy a escribir. Mis datos no son concluyentes para afirmar si la velocidad de la onda depende de... Eso es analizar unos datos. No se preocupen porque digan es que la respuesta correcta debe ser... En este caso no se trata de que haya una respuesta correcta e incorrecta, estoy aprendiendo a hacer un análisis de datos y con los datos que yo tengo, pues la información que puedo yo deducir de ellos es esta. Sí depende, no depende o mis datos no son concluyentes. ¿Qué ocurre en la realidad cuando nos pasa eso? Pues que tenemos que ir a hacer nuevamente el experimento con más cuidado para resolver ese punto que todavía no queda claro. Bueno, espero que con esto ustedes estén listos para contestar el inciso D. La longitud de la onda depende de la frecuencia.
Fíjense que ahora estamos hablando de la longitud de onda. Ahora voy a ver los resultados que están en esta columna. La longitud de onda depende de la amplitud. La longitud de onda depende de la amplitud. Vamos a ver ustedes qué encuentran en sus análisis. En el último inciso nos preguntan, bueno, nos piden que encontremos la función que representa el movimiento de esta onda y nos están dando ya la ecuación a de t igual a seno de omega t más phi. ¿Quién es omega? Por ahí está en la teoría, lo voy a poner acá arriba. Omega es igual a 2πf. ¿Por qué tengo que hacer esta sustitución? Porque la omega no está en mi tabla de datos. Yo no sé cuánto vale omega, pero sí sé cuánto vale f. Entonces debo de poner mi fórmula en términos de f, así como está aquí. Y aquí lo hicimos. La ecuación es a seno de 2πf por t más phi. ¿Quién es esta phi? Aquí no le están dando. Y nos piden que encontremos esta ecuación para mi primera medición y para mi última medición. Lo que se está pidiendo aquí es que yo sepa interpretar mis datos para crear, formular una ecuación, una función que describa el comportamiento de mis datos. Vamos a hacerlo. Aquí está. Para la medición 1, la amplitud vale 0.5. Aquí está el 0.5. Seno de 2pi por f, pero f vale 1. Por eso y es que no aparece aquí la f. Y ya está mi primera función. Para la medición 12, la amplitud vale 1, vale 1, esta vale 1, entonces no me va a aparecer aquí porque el 1 no se acostumbra a ponerlo. Seno por 1 me va a dar lo mismo, seno, así de que no se pone. La f, si revisan, la f vale 3, entonces aquí yo cuando sustituya f igual a 3 me va a quedar 3 por 2, 6pi. Y el ángulo, la fase, es pi medios, y ya está nuestra fórmula. En su caso, les piden amplitudes que no son las que aquí estamos analizando, así es de que su ecuación, su función va a ser diferente a la que aquí estamos mostrando. Y con esto concluimos la actividad 5. Vamos a la actividad 6. Nos piden estudiar el efecto Doppler. Cuando una ambulancia se acerca hacia nosotros, sentimos un tono agudo y cuando se aleja, un tono grave. El sonido es una onda que yo no puedo visualizar y no puedo escuchar, pero aquí nos dan una representación gráfica. Me dicen que cuando la ambulancia se aleja, las ondas están así de separadas una de otra y cuando se acerca hacia mí están muy compactadas, una distancia muy pequeña entre ellas. ¿Qué significa eso? Significa que la longitud de onda es grande cuando la ambulancia se aleja y es corta cuando se acerca, porque esta distancia entre cresta y cresta se llama longitud de onda. Aquí longitud de onda. ¿Okay? Ahí está. Muy corta cuando se acerca, muy larga cuando se aleja. ¿Pero eso qué significa? Bueno, de la teoría nosotros sabemos que una longitud de onda grande significa una frecuencia baja y una longitud de onda corta significa una frecuencia alta. A nosotros nos están pidiendo en esta actividad que digamos cómo se vería una estrella si la observamos y se aleja de nosotros o se acerca a nosotros. Bueno, la luz que emite la estrella sigue el mismo comportamiento de la onda de sonido, eso se llama efecto Doppler. Lo único que hay que saber es que la frecuencia baja está asociada con un color y la frecuencia alta con otro color. ¿Cuáles son esos colores representativos
de frecuencia alta y frecuencia baja, bueno, vamos a dar los dos colores que son representativos de esas frecuencias, y lo que ustedes deben investigar o recordar, si es que no lo saben en este momento, es qué frecuencia, qué color está asociado a frecuencia baja y qué color está asociado a frecuencia alta. Esto significa que cuando yo vea la estrella, el color de la estrella me va a decir si se aleja o se acerca a nosotros. Vamos a revisar la potencia radiante. Yo tengo una bombilla eléctrica y tengo una lámpara LED. Me están diciendo que está graficada la longitud de onda en ambos casos, la longitud de onda. Si yo leo este gráfico, me dicen que la potencia que se grafica aquí, hagan en cuenta que tengo la máxima potencia en este gráfico, aquí tengo la máxima potencia en este gráfico. Me están diciendo que la lámpara LED emite su potencia, vamos a suponer más o menos desde aquí hasta acá. Quiere decir que en este intervalo la lámpara incandescente, la bombilla incandescente, está emitiendo su energía desde prácticamente, ¿qué será? Unos 500, ¿sí? Ahí tenemos 1000, vamos a suponer que está en la mitad, unos 500 hasta unos 4000 nanómetros. nm significa nanómetros, son distancias muy pequeñitas, ¿sí? Todo esto me representa la energía emitida por esa lámpara. Si nosotros nos vamos a la lámpara LED, observo algo interesante, que ella emite desde 400 hasta, vamos a poner 700, 750. Fíjense qué gran diferencia. Realmente la lámpara LED emite en unas longitudes de onda, en un intervalo de longitudes de onda muy pequeño en comparación con la bombilla incandescente. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver con la pregunta que nos hacen? Bueno, el espectro visible, lo que sí podemos ver son ondas con esta frecuencia, no, con esta longitud de onda, entre los 380 y los 750 nanómetros. Quiere decir que fuera de este intervalo, para mí esa luz es invisible, ¿así? Es invisible, yo no la puedo ver. ¿Cuáles serían esos casos? Por ejemplo, si yo voy y me toman una placa de rayos X, yo no veo ningún flachazo, no veo ninguna luz que sale ahí de la máquina. Si yo estoy con mi mano cerca de una plancha, yo siento el calor, lo siento, pero no lo veo. ¿Por qué? En ambos casos, rayos X y plancha ahí caliente están emitiendo ondas, pero emiten en una frecuencia con una longitud de onda que mi ojo no puede captar ese color. Con esto ustedes pueden saber y explicarle a otra persona por qué una lámpara LED, todos lo sabemos, creo, pues es más conveniente si yo quiero iluminar un lugar. Vamos a revisar brevemente las lentes. Yo tengo dos tipos de lentes, lente divergente y lente convergente. ¿Qué significa divergente? Que los rayos divergen, quiere decir que viene de este lado un rayo de luz y después de cruzar la lente se aleja. Viene un rayo de luz, cruza la lente y se aleja. Por eso se llama lente divergente. Estos rayos, una vez que se alejan, parecen, porque no vienen de ahí, parecen provenir de este lugar, ¿sí? Que se llama foco. Ahí está. Lente divergente. Lente convergente, los rayos después de cruzar la lente convergen en un punto en el foco de esa lente. Entonces, por eso esta lente hace converger a los rayos, esta lente los hace diverger. ¿Dónde se forma la imagen? En ambos casos se forma en el foco. Aquí es una imagen real, la luz sí se concentra ahí, en cambio aquí es una imagen virtual. Aparentemente la imagen está allí, es una imagen que proviene de proyectar este haz de luz hacia este punto.
¿Qué es una lente cóncava? Pues es una que tiene una curvatura. Las dos tienen curvatura, pero la forma más fácil de recordar, si ustedes tienen una taza ahí para comer su sopa, una tacita, un platito ahí, podemos decir que esto es un recipiente cóncavo. Cóncavo es que tiene una concavidad donde yo ahí puedo, en este caso, guardar un líquido, ¿sí? Esta lente, de hecho, es doblemente cóncava. Es cóncava de este lado y es cóncava de este lado. Se llama bicóncava. Lo opuesto a cóncava sería lente convexa, ¿sí? Estos lentes son convexos. En este caso, tiene estas dos curvaturas. Por ejemplo, podría ser aquí así nada más. Esto sería una lente convexa. Si le hacemos lo mismo del otro lado, biconvexa. Y aquí de dónde se forma la imagen. En este caso se forma la imagen a la izquierda, en este caso se forma la imagen a la derecha. Lo mismo ocurre con los espejos. Existen espejos cóncavos, espejos convexos y también en este caso es una lente convergente. Viene el rayo de luz, el espejo, o sea, está plateado por dentro. Hagan en cuenta los faros de un automóvil. Rebota la luz y los concentra allí en el foco, ¿sí? Este espejo es convergente. En cambio, aquí viene un rayo de luz y va a regresarse, ¿sí? Va a rebotar y va a parecer que diverge de este punto. Entonces decimos que esta es una lente divergente. Esta es perdón, un espejo convergente, divergente y convergente. Es el análogo de las lentes. Muy bien, pues eso es todo. Espero que esto les ayude a hacer las actividades de esta semana 3. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta entonces.